Y ahora en Actitud Mercantil la presencia de Edgardo Meneghelo, que es casi un hombre de la casa, porque lo vemos transitar diariamente los pasillos de AGEC, pero que además tiene la función de capacitador de la Organización Internacional del Trabajo en temas de higiene y seguridad laboral. Bienvenido, Edgardo, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia y a todos los amigos trabajadores de esta actividad, que es fundamental para, como un engranaje social para ir avanzando e ir fundamentalmente haciendo que las cosas se vayan emparejando en resguardo de los derechos de los mismos trabajadores. Buscando el progreso social, ¿no es cierto? Claro. Exactamente. Edgardo, hace unos días, creo que fue el día 28 de abril, se celebró el Día Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ujú. Esta fecha que deberíamos tener más en cuenta, ¿no? Sin lugar a dudas. Sobre todo el sector laboral. Sí, querías agregar alguna cosa. No, que esta fecha fue consagrada en el año 1996 y a partir de esa fecha, por las grandes cosas que han sucedido en el mundo con respecto a este tema en cuestión, se fijó esa fecha como el Día Internacional de la Higiene y Seguridad Laboral. Bien. Edgardo, ¿cómo estamos en ese tema en la provincia de Córdoba, obviamente en la ciudad de Río Cuarto, y si se puede en el país? Bueno, yo creo que partiendo de la base existencial, nosotros tenemos una ley de higiene y seguridad laboral que data de 1972. Ujú. Pareciera allá lejos, pero es allá lejos. Y bueno, y a partir de ahí han surgido distintos cambios en la legislación que han ido mejorando o, hablando en criollo, emparchando esa legislación para justamente evitar que la accidentología laboral sea aún mayor. De todas maneras, yo creo que se está en deuda con gran parte de la sociedad porque todavía se sigue produciendo cierta accidentología y cierta enfermedad laboral o como consecuencia de los trastornos que el prestar un servicio ocasiona. Pero al margen de todo eso, yo creo que se ha ido avanzando. Se han hecho, en cuanto a la provincia, se han hecho comisiones cuatripartitas, por ejemplo, comisión cuatripartita de la construcción, comisiones cuatripartitas de la parte rural, comisiones cuatripartitas de alguna otra actividad específica que también hace, sobre todo de luz y fuerza también, que trabajan con el riesgo eléctrico. Y bueno, se sigue trabajando en eso y estas comisiones trabajan para ir adecuando las distintas realidades laborales por el imperio de la modernización que vienen sucediendo paulatinamente a los efectos de que se siga trabajando, valga la redundancia, en virtud de que los trabajos sean cada vez más seguros. Bien, ¿Eh? ¿impactan las nuevas tecnologías en el ordenamiento que hay en materia de higiene y seguridad laboral? En la nueva tecnología, en muchos de los casos, son trabajos más seguros, ¿sí? Son trabajos más seguros, pero hay que estar siempre latente y hay que tener, yo siempre digo, hay un ABC de todo esto y hay que tener en claro que tres postulados fundamentales que están justamente en una guía básica de higiene y seguridad laboral para delegados y delegados sindicales, propuesta de la OIT, que en su momento yo tuve la posibilidad de participar en un curso presencial en Lima, Perú, y ahí reformulamos algunos aspectos porque era para toda Sudamérica y después surgió para todo el mundo. Entonces es importante. Y esta guía tiene tres ejes fundamentales que dice transformar la percepción en acción, hacer visible lo invisible y transformar lo individual en colectivo. Pareciera algo que está ahí, pero si empezamos a analizar que transformar o hacer visible lo invisible es tan importante, porque muchas veces hay distintas patologías que en la misma legislación laboral no están contempladas, o enfermedades que no están contempladas. Entonces, con la participación o con la anuencia de los representantes gremiales y los trabajadores, se va investigando sobre el tema, esas cuestiones que no están contempladas y van surgiendo proyectos para modificar o modernizar la legislación vigente. Como también es bueno decir que muchas veces cuando se va a hacer una inspección de higiene y seguridad o van los inspectores de las mismas ART, investigan o hacen un relevamiento de la actividad laboral de un determinado establecimiento, pero muchas veces el riesgo está cuando toda la maquinaria o todo el proceso se pone en acción y eso a veces no se ve.
Entonces eso quiere decir hacer visible lo invisible. Claro. Y en esto es fundamental la participación de los trabajadores por sobre todas las cosas. Y el hecho de transformar lo individual en colectivo es también muy importante, porque no es lo mismo que una persona diga tal cosa con respecto a cierto grado de inseguridad de alguna empresa, a que lo diga el conjunto de los trabajadores. Muchas veces siempre decimos que la unión hace la fuerza por sobre todas las cosas, y si nos unimos, sin lugar a dudas vamos a forzar futuros mejores en cuanto a los puestos de trabajo. Bien. Y transformar la percepción en acción quiere decir que los representantes gremiales o las entidades que representan a los trabajadores es necesario juntarse con los legisladores. ¿Por qué los legisladores? Con los representantes de los ciudadanos, que son justamente ellos los que accionan o que lo promulgan la legislación. Entonces, teniendo conocimiento de lo que se necesita, sin lugar a dudas, vamos a conseguir leyes más acordes a los distintos procesos sociales que pueden padecer los trabajadores. Las que están, me refiero a las leyes en esta materia, son, digamos, aplicables, es decir, concretamente, las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de esas leyes, ¿están haciendo sus cometidos? Sí, sí. Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad de aplicación local, hay inspectores de higiene y seguridad y justamente velan sobre eso, por hacer que los trabajos sean más seguros y por fundamentalmente que se cumplan con las normas de higiene y seguridad establecidas para cada actividad. De hecho, hay un proceso cultural que es importante, que muchas veces los trabajadores no quieren usar los elementos de seguridad porque son más pesados, porque son incómodos o porque, bueno, por las razones que pueden esgrimir. Pero muchas veces hay que decirle y hay que persuadirlos para que ellos lo usen en virtud de que no están defendiendo un trabajo o hacer que el trabajo sea más seguro. Hay que entender que se está haciendo una defensa de su propia vida. Y su propia vida no es sola, sino también cómo puede cambiar la vida de su propia familia cuando ellos pueden tener algún grado de accidentología. Pensaba que ese concepto, ese precepto, era más bien aplicable al sector empresario, pero también hay que convencer a los destinatarios de esta legislación. No, sin lugar a duda que sí, sin lugar a duda que sí. Pero bueno, esto es una tarea conjunta. Yo creo que el hecho de trabajar todos los involucrados en el sistema laboral para hacer más acordes las actividades, o si son acordes, hacerlas más seguros, el hecho de la seguridad garantiza mayor productividad. Claro. Fundamental. Tiene un valor económico. Pero tiene un valor económico. Analicemos que de la parte empresaria, un empleado que se accidenta tiene que ser reemplazado por otro. Entonces vemos que la productividad va en desmedro, en virtud que el poder financiero también va decayendo con respecto a la empresa. Entonces tiene que ser algo que sea del común de todos, en donde entendamos que la productividad la hacemos entre todos, no la hace un sector más que otro, porque si bien la parte empresaria es el que aporta el capital, fundamentalmente el engranaje social para que ese capital vaya avanzando, lo tiene el mismo trabajador. Y ya lo decía en su encíclica del 40º año el Papa Pío XI, y esto es bueno referenciarlo, que cuando la materia prima entra a un estado fabril, entra en un potencial totalmente bruto, ¿sí? Sí. Se va cambiando, se va morigerando, se va perfeccionando, se pone al mercado, genera divisas para que esa empresa vaya creciendo. Entonces, pues, estamos hablando de lo objetivo. También tenemos que hablar de lo subjetivo. Cuando uno entra a una empresa, se entra en un estado de cierta edad de juventud y a pesar de que van pasando los años, vamos envejeciendo y a lo mejor los vamos desgastando. El hecho es hacer que ese desgaste sea lo menos posible para garantizar también la fuente laboral, porque también no aquel joven que entra a una empresa necesita aprender de aquel que ya tiene ciertos años en la empresa para que le enseñe. Entonces la productividad la hacemos entre todos y también la seguridad la hacemos entre todos, y yo creo que desde la parte sindical, desde la parte trabajadora, de la parte empresaria, del organismo contralor, podemos establecer mejor medidas de seguridad para hacer justamente lo que yo decía en otra oportunidad, que hacer que los trabajos sean más seguros
y a todo hombre que sale de su casa en busca de su peculio puede volver en las mismas condiciones en las que salió. Edgardo, como este programa, este espacio está dedicado al sector laboral, en particular el mercantil, tal vez sea bueno decirle a esa audiencia que en Río Cuarto existe el área específica dentro de lo que es la delegación del Ministerio de Trabajo, con lo cual tal vez el primer paso sea acudir al sindicato al que se pertenece. Así es. Pero que también se puede recurrir sin lugar a dudas, en forma paralela, digamos, al ministerio en resguardo de sus propios derechos. Bien. Sí, totalmente. Y bueno, y acá dentro del establecimiento de AGEC hemos hecho jornadas de higiene y seguridad, hemos traído a profesionales de Buenos Aires con respecto a ese tema, por alguna actividad específica, y yo creo que todo hace al proceso laboral para garantizar mejor los derechos de los trabajadores, como también hacer que en la década del 80 surgió este boom lamentable que fue el estrés, y a partir de ahí se fue potenciando cada vez más, ¿sí? Entonces tenemos que deestresar a la sociedad para que justamente los trabajos sean más remunerados y los trabajadores también tengan más descomprimidos para que cuando tengan que hacer su trabajo lo presten con mayor energía y mayor énfasis. Para que la llamada cuarta revolución industrial nos afecte lo menos posible. Así es, sin lugar a duda, eso se apunta. Edgardo Meneguero, capacitador de la OIT, muchas gracias por la presencia. Bueno, gracias a ustedes, gracias al espacio y saludo a todos los empleados de comercio, y acá estamos como siempre atrincherados, si bien se quiere decir, pero bueno, fundamentalmente al servicio de los mismos, para que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier necesidad sea atendida en la medida de las posibilidades. Muchas gracias y buenas tardes. Seguimos en Actitud Mercantil enseguida con otro tema de interés.